Pin, Pon, con, alumnas de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. licenciatura en. Educación primaria indígena con enfoque intercultural bilingüe. Buenos días, el día de hoy nos encontramos en esta magnífica institución. Para realizar entrevistas a docentes expertos en el arte, para que nos compartan sus experiencias y puntos de vista. Con el propósito de identificar el enfoque artístico dentro de la educación. Pin, Pon, con, la maestra Sara. preparación en. Historia. Comenzamos con las preguntas. ¿Qué actividades de música, expresión corporal o danza recuerda haber desarrollado durante su educación básica? Pues en la primaria, la verdad, teníamos clases de coro, teníamos también clases de música en donde tocábamos la flauta o algún instrumento pequeño, pero a mí me tocó flauta y claves, entonces la verdad me gustaba mucho. También en la misma primaria teníamos clases de ballet clásico, entonces también los 6 años cursé ballet clásico. Ok, ¿recuerda cómo se sentía al desarrollar esas actividades? ¿Qué pasaba con el grupo cuando las realizaba? Pues la verdad me sentía muy contenta porque es una forma de expresión en donde la danza a mí me llama mucho la atención, entonces me dejaba como fluir y en el grupo pues había como cierta unidad, entonces eso te permitía como ver cómo tocaban los compañeros, cómo lo hacían y tú también mejorar, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizaje se puede desarrollar a partir del lenguaje de la música, expresión corporal y la danza? Pues yo creo que varios tipos de aprendizaje, el significativo en donde vas relacionando como pues lo que ya has aprendido con lo de ahora, también el aprendizaje emocional porque pues vinculas tus emociones, sacas, te ayuda también como a veces la danza libre te ayuda a expresar lo que estás sintiendo en ese momento, el implícito porque de cierta manera vas relacionando la música con lo que tú pues ya has conocido y sobre todo a generar este conocimiento y pues el asociativo en ir vinculando tus ideas o lo que ya conoces con lo que vas aprendiendo. Gracias. Pin, Pon, con, Artemio José Antonio Poblet Cetina. preparación en. Soy maestro de educación primaria, licenciado en educación artística, diplomado en danza folclórica y soy ingeniero agrónomo fitotecnista. Gracias. Primer pregunta. ¿Considera que la música, la expresión corporal y la danza es un lenguaje? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí es un lenguaje porque te comunicas con los demás, que en un momento dado son los receptores, y tú les estás emitiendo a través de los movimientos del cuerpo, a través de un baile integrado o una danza o de un canto de una canción, y les estás transmitiendo algo que dice la letra o algo que dice la melodía bailada o algo que dice tu cuerpo, si estás enfermo, si estás contento, si estás triste. Es un lenguaje al 100%. Sí. Segunda pregunta. ¿A través de qué lenguaje físico se expresa con mayor facilidad? Yo con la expresión corporal, porque hablamos con las manos, hablamos con los movimientos de la cabeza, decimos sí, decimos no. Entonces, en general, el ser humano se comunica más con la expresión corporal, porque a cada palabra casi siempre hay un movimiento de alguna parte del cuerpo. ¿Qué actividades de música, expresión corporal y danza ha observado o desarrollado en sus clases? En mis clases desarrollo el canto, desarrollo la danza, la expresión corporal, de manera cotidiana, es decir, en la actualidad en la educación básica se habla de las pausas activas, es decir, para tú regresar la atención de los niños, para que descansen un poquito, para que se muevan. Se desarrollan actividades físicas propias de la danza, la música y la expresión corporal. De acuerdo. Muchas gracias. Pin, Pon, con, Juan Carlos Avilés. preparación en.
Técnico instrumentista en piano o licenciatura en piano. Empezamos con la entrevista. ¿Qué piensa respecto a la música, expresión corporal y la danza? Creo que es una expresión muy personal del ser humano en cuanto a una individualidad. Cada quien lo percibe, lo expresa y lo consume con una forma muy particular y personal. Y a la vez también nos sirve para comunitariamente o en comunidad expresar cosas que creemos o que sentimos o que necesitamos, como las danzas folclóricas de las regiones de México, por decir algo, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje se puede expresar desde el lenguaje de la música, la expresión corporal y la danza? Pues son muy variadas. Empecemos por las cuestiones básicas. Puedes expresar tristeza, puedes expresar alegría, puedes expresar dolor, sufrimiento, puedes expresar también tranquilidad, estabilidad. Y en el caso concreto de la música es tan variada la cantidad de cosas que puedes expresar que se dice que, por ejemplo, en India hay una cantidad de conjuntos musicales tan diferentes a los nuestros que bien se podría, sin decir ninguna palabra, sino intercambiando estos sonidos, establecer una comunicación. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en contacto con alguna manifestación artística y cuál fue su experiencia? Personalmente, pues el día de ayer que tuve ensayo para una presentación y fue muy linda la experiencia porque aunque era trabajo y eliminar errores que teníamos, el proceso se dio con amigos y además se disfruta el trabajo y es hasta un reto lograr que la música salga bien. ¿Pin? Pon. ¿Con? Adalberto Telles, soy el maestro de teatro de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. ¿Preparación en? Pues estudié la licenciatura en Artes Teatrales aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México y el diplomado de actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. De acuerdo, iniciemos. ¿Qué actividades de música, expresión corporal y danza ha observado y desarrollado durante sus clases? Bueno, de expresión verbal, muchas, casi todo el tiempo estamos jugando con el cuerpo, aprendiendo a que ustedes descubran todas las posibilidades que su cuerpo tiene, que ya se les olvidaron porque las usaban cuando eran niñas y estamos tratando de retomarlas, de experimentarlas para que las puedan poner en práctica con los personajes que trabajamos a lo largo de las obras que presentamos con el grupo. Sí. ¿Qué sentimientos y emociones se pueden sentir como espectadores del lenguaje artístico, como la música, expresión corporal y danza? Pues todas las emociones. Hay como una clasificación de emociones positivas y negativas. Todas las emociones, el amor, el odio, la desesperación, el miedo, la alegría, todas las emociones se pueden experimentar a través del arte, sea cualquiera de sus manifestaciones, como dices, música, teatro, danza, etcétera. Todas se pueden experimentar, pero no solo emociones, sino también ideas. Entonces el arte permite, o las manifestaciones artísticas permiten que quien las ejecuta pueda desarrollar su sensibilidad, su inteligencia, pero también quien lo ve, quien asiste a verlo como público, puede compartir esa misma experiencia. De acuerdo, finalmente llegamos a la última pregunta. ¿Qué tipo de aprendizaje se puede aprender desde la música, expresión corporal y danza? Pues el aprendizaje de las emociones, generalmente en nuestras instituciones y sobre todo ya cuando accedemos a la vida adulta, nos dicen no llores, no grites, no brinques, etcétera, etcétera, y son cuestiones propias del ser humano. Hay que aprender a contener algunas cosas, algunas emociones, pero en las artes es necesario al contrario explorarlas, explotarlas, desarrollarlas al máximo para que la gente pueda comunicarse mejor con el público. ¿Sí me entiendes? Sí. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias. Pin. Pon. Con. Profesor Rafael Vega. Preparación en. Soy técnico instrumentista en canto y licenciado en pedagogía. Ok, empezamos con las preguntas. ¿Considera que la música, la expresión corporal y la danza es un lenguaje? Sí, por supuesto. Hay cosas que no podemos expresar con palabras y muchas veces la música es una forma de expresar eso que sentimos a través de sonidos. Y obviamente pues con el cuerpo también expresamos. De hecho hay veces que aunque no digamos nada, nuestro lenguaje no verbal dice mucho. Nuestra comunicación, aunque estemos callados, estamos comunicando. Y pues la danza también es una forma de expresión. ¿De qué manera la música, expresión corporal y la danza le permite comunicarse?
En mi caso, como músico profesional, pues es fundamental. Como te mencionaba, hay cosas que a veces no podemos transmitir de otra manera, pero a través de la música, incluso hay música que refleja o evoca sentimientos, emociones, sensaciones, ¿no? Incluso las tonalidades en las que están escritas o las partituras o la música se asociaban también a sentimientos, a emociones. Por eso es que la música incidental en una película, por ejemplo, tú ves una escena con música y te transmite otra cosa totalmente distinta. La ves sin música y como que algo falta, como que no te transmite nada. Entonces, sí, desde luego que es una forma de comunicarnos, es un lenguaje. Okay. ¿Qué sentimientos y emociones se puede sentir como espectadores del lenguaje artístico como la música, expresión corporal y la danza? Pues bueno, es fundamental, es algo primordial. Vas a un concierto, me ha pasado que hay gente que a lo mejor no conoce los términos técnicos de música o de danza, pero al ver a la gente en el escenario interpretando un papel, un rol dancístico, operístico o como músico, la gente percibe ese mensaje que el músico o el intérprete está enviando sin decir nada. Entonces, a través del arte, de la música, de la danza, se pueden transmitir muchas emociones, transmitir un mensaje, amor, tristeza, odio, no sé. En una ópera, por ejemplo, donde participan danzantes, actores, cantantes, con la simple danza se transmiten o logran llegar con el mensaje al espectador. Entonces sí, se transmiten todas las emociones, muchos sentimientos.